Amén. Quiero invitarle, hermano, que vaya a su Biblia y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Hoy, en inicio de año, queremos comenzar una nueva serie titulada Enemigos a enfrentar. Y quiero invitarle a que vaya, por favor, conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y el enemigo del cual vamos a hablar hoy es un enemigo de los más peligrosos y es el temor. Y quiero invitarle a que 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, si usted nos visita, les recuerdo que todos los versículos que voy a usar en el resto del mensaje están en las notas que les dieron. Así que para que usted pueda tener una mejor comprensión y juntos podamos aprender de la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Muy bien, permítame leerlo para usted. La Biblia dice: porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Enemigos a enfrentar, y es una realidad que usted debe de entender. Este año que estamos por iniciar o que ya estamos iniciando, vamos a enfrentar diversa clase de enemigos, enemigos silenciosos, enemigos que vienen a nuestra vida para querer detener los propósitos de Dios, los planes de Dios, o incluso el que usted pueda cumplir la voluntad de Dios en su propia vida. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, dice la Biblia. Así que quiero compartir con ustedes que existen muchas situaciones generales que nos ocasionan malestar, dolor y tristeza. Pero también existen otros acontecimientos que en nuestra vida crean felicidad, esperanza y fe. Y a esas cosas usted puede llamarles hechos positivos, tal y como nos gusta disfrutar de ellos. Pero hay un enemigo que está latente en cada uno de nosotros, y esto es el temor. Si usted lo quiere poner en otras palabras, es el miedo o el temor. El temor, déjeme decirle que nos incapacita, nos neutraliza. Incluso en muchas ocasiones el temor nos impide avanzar hacia la voluntad de Dios, nos impide avanzar hacia el propósito de Dios. El temor es esa emoción ocasionada por algo que está pasando en su vida ahorita o por un camino difícil que usted tiene que atravesar. El miedo causa fallas en nuestro razonamiento lógico. El miedo nos hace ser prisioneros. En esta situación de miedo genera en nosotros incluso malas reacciones que pueden ocasionar los problemas. El temor así es de peligroso. El temor es peligroso. Déjeme decirle que el temor puede adquirirse en cualquier edad. Los niños desde muy pequeños hasta un anciano ya muy avanzado en años puede sentir temor, puede sufrir temor, puede sentir miedo. Aunque el temor de los niños es muy diferente al temor de alguien que es adulto, pero ambos al fin son temores. Nuestro entorno, es decir, el lugar donde usted vive, el lugar donde usted se relaciona, influye grandemente en el desarrollo de nuestros temores. La crianza que nuestros padres nos dieron deberían a nosotros proporcionarnos amor, paz, seguridad, incluso deseos de ser mejor, ganas de vivir. Pero déjeme decirle que en ocasiones muchos de nuestros padres terminaban inyectando sus temores en nuestra propia vida. Déjeme repetir eso. Nuestros padres terminaban inyectando nuestros temores, sus temores a nosotros. Y es algo curioso porque si usted no tiene cuidado, usted va a inyectar sus temores en sus propios hijos. Mire, escuche bien. De ahí que muchos de nosotros no aprendimos a nadar hasta que estábamos adultos. No aprendimos a nadar hasta que estábamos adultos porque cada vez que queríamos ir al agua, alguien nos decía: te vas a ahogar. Ten cuidado porque te vas a ahogar. Me pasó a mí. Cada vez que quería ir al agua me decían: te vas a ahogar. Mire, mis hijos aprendieron a nadar cuando eran muy pequeños, muy pequeños. Ellos aprendieron a nadar. Y yo fui quien les enseñó a nadar. Alguien que no sabía nadar bien les enseñó a nadar a ellos porque yo me propuse que mis temores no iban a ser sus temores.
Yo me propuse que mis temores no iban a estorbar sus habilidades o lo que ellos podían dar. Y aunque tengo que confesar que cada vez que ellos entraban al agua, yo sentí un nudo en la garganta, me detuve de decirles: ten cuidado porque te vas a ahogar. Póngase a pensar. Usted se ahoga simplemente porque no menea los brazos y las piernas. La persona que se hunde en el agua es porque ya sacó todo su aire de su organismo. Entonces, como su organismo no tiene aire, usted comienza a hundirse. Pero mientras usted tenga aire en sus pulmones y su organismo funcione respirando, usted no se puede ahogar, usted se mantiene a flote. Y cuando estaba muy pequeño, alguien me dijo: te vas a ahogar, y por eso aprendí a nadar cuando fui adulto. Me pasó a mí y ellos aprendieron a nadar muy pequeños. Mire, todos tenemos temores que vamos a enfrentar, cosas a lo mejor que en nuestra vida hemos atravesado, o probablemente tarde o temprano se va a levantar y va a desafiar en usted el temor, algo que va a desafiar en usted el sentir temor. De todos los males que podemos enfrentar este inicio de año, recuérdese que los hermanos decían que este es el primer domingo del año, pero de todos los males que vamos a enfrentar en este inicio de año, quiero decirles que el temor es el más peligroso de todos. El temor, podríamos decir que es nuestro enemigo máximo, el más grande de todos. Alguien dijo, y está ahí en sus notas, un escritor compartía y decía: no hay sensación que se parezca al helado apretón del miedo, y viene a nosotros de muchas maneras diferentes. Y aunque el temor es solamente una parte de la trama de la vida misma, Dios nos ha equipado a nosotros. Recuerden el pasaje que acabamos de leer. Dios nos ha equipado a nosotros para protegernos cuando enfrentemos el temor. Dios nos ha equipado a nosotros para enfrentar, para hacerle frente a ese enemigo que llamamos temor, y para que seamos lo suficientemente sabios para cuando nos enfrentemos con él. En las Escrituras se nos anima constantemente a avanzar confiados por la vida, enfrentando nuestros temores. El Salmo 27:1, mire lo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? Pero mira la siguiente parte del versículo: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? O la Reina Valera dice: atemorizarme. David, quien fue el escritor de ese salmo, reconocía que el temor es una sombra negra que nos envuelve y finalmente nos hace prisioneros dentro de nosotros mismos. Piense en alguna situación en la que usted sintió una clase de temor, y déjeme decirle que en ese momento en el que usted sintió temor, usted se volvió esclavo de él. Usted se volvió su prisionero. Y cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en algún momento dado. El temor al rechazo, el temor a ser malinterpretados, el temor a la inseguridad, el temor a la enfermedad, o incluso muchos aquí tienen temor a la muerte. Pero se puede vencer el temor por medio de la luz. El salmista dice: Jehová, o el Señor es mi luz y mi salvación. Esa luz libertadora del Señor es la que nos da la salvación. Y si usted quiere desaparecer la oscuridad del temor en su vida, recuerde junto al salmista que Él es su luz y que Dios es su salvación. Y cuando el temor edifica su poder sobre nosotros, entonces les dije, nos encadena, ata nuestras manos, nos impide hacer lo que comúnmente hacemos en la vida, como trabajar, jugar, o incluso muchos por el temor se han olvidado de vivir. Se olvidan de vivir, se olvidan de ser felices. Tristemente nos impide incluso el temor servir a Dios, nos impide el servir a Dios con gozo. Nos hace, les dije, esclavos, nos encadena, nos esclaviza hasta el punto en el que muchos viven años sufriendo con sus temores y sin valor para enfrentarlos. David entendía esta realidad cuando escribió el Salmo 34:4, pero vea lo que él dice: busqué a Jehová y él me oyó, y subraya esta última parte por favor, y me libró de todos. ¿Entiende lo que significa todos? Todos son todos mis temores. La clave para ser libre, dice David, de nuestros temores es buscar a Dios. David dice: David buscó a Dios.
a Dios y lo buscó con una confianza amorosa. Entonces Dios oyó a David, y aquí implica que lo escuchó con amor, con simpatía y con acción, y Dios respondió. ¿Y cuál fue la respuesta de parte de Dios? Lo libró de todos sus temores, de todos mis temores. No dejó ni uno solo para tratar. Todos fueron curados y liberados de la vida del rey David. Alguien escribió acerca del temor, y esta palabra, este escritor dijo lo siguiente: describió al temor como un pequeño chorro de duda que fluye a través de la mente hasta que produce un canal tan grande que todos sus pensamientos escurren por ahí. El temor infecta la vida de una persona. El temor nos toma cautivos, y lo primero que el temor toma cautivos son nuestros pensamientos. ¿Se recuerda que le dije? No vayas al agua porque te vas a ahogar. Y nunca me metí al agua. ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo a ahogarme. Tenía miedo a ahogarme. El temor cautiva nuestros pensamientos. Los discípulos enfrentaron una tempestad en medio del mar. Ahora recuérdese que todos ellos eran pescadores experimentados. Es decir, ellos crecieron, se criaron siendo pescadores. Ellos habían enfrentado toda clase de tormentas, pero en esta ocasión esta tormenta les quitó el sueño, tanto que dice la Biblia que estuvieron con todas sus fuerzas batallando para mantener el barco a flote, pero esa tormenta les causó temor. Ellos tenían tanto temor a pesar de que Jesús, se recuerda que él estaba durmiendo en una parte de la embarcación. Jesús estaba con ellos durmiendo, y a pesar de eso ellos sintieron temor. En medio de su frustración, ellos despiertan a Jesús para que haga algo por la tormenta. Pero mire lo que Jesús les dice en Mateo 8:26. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, Jesús reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué nos indica esto? Que no importa la situación en la que nos encontremos, muchas veces el temor va a aprisionar nuestra vida. El temor nos embarga a todos en más de alguna ocasión. Pero a través de este mensaje hay dos cosas que debemos conocer en nuestra lucha contra el temor, como es el tema del sermón de esta mañana. Nuestra lucha contra el temor. Hay dos cosas que debemos conocer en nuestra lucha contra este enemigo real que se llama temor. Mire la primera, por favor, ahí en sus notas. La primera cosa que debemos conocer acerca de esta lucha son los peligros del temor. El temor es un enemigo peligroso. Y aunque la Biblia se nos exhorta a hacerle frente, recuérdese, Dios no nos ha dado, leíamos, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque la Biblia se nos exhorta a hacerle frente, en ella también encontramos historias donde el poder del temor gobernó incluso a aquellos que confiaban en él, a aquellos que confiaban en Dios. Ahora, tal vez la más notable de las historias que vemos acerca del temor es la referencia que tenemos en las Escrituras sobre la delegación de espías que se fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán. Ellos, dice la Biblia, fueron comisionados para ir e inspeccionar la tierra. ¿Se recuerda? La Biblia le dijo a Dios, a Moisés, Dios dijo a Moisés que tomara 12 hombres y que los enviara a Canaán para reconocer la tierra. Ellos tenían una misión, y su misión era ver cómo era la tierra, cómo era el fruto de la tierra y cómo eran los moradores de la tierra. Tres cosas. Dios le dice a Moisés: mira, dile que vayan allá y que vean cómo es la tierra, cómo es el fruto de la tierra y cómo son los moradores de la tierra. Ellos tenían una tarea, y la tarea era descubrir la verdad sobre aquel territorio que nadie conocía. Recuérdese, esta era la tierra prometida, lo que por tantos años ellos habían deseado, lo que por tantos años ellos habían escuchado, la tierra que fluye leche y miel. Y ahora estos 12 hombres tenían que ir y reconocer la tierra que estaba por delante, la tierra prometida, su destino final, la herencia que iba a recibir después de muchos años de esclavitud en Egipto.
Esta tierra era la misma tierra que se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, el suelo que se les había prometido a ellos y a todas sus generaciones. Y aunque era una promesa para ellos, la tierra tenía tantos misterios como promesas. Entonces estos 12 hombres eran los encargados de ir y reconocer cuáles eran estos misterios que habían en aquella tierra. Nadie sabía lo que había allí. Y por tal motivo dice la Biblia que se reunieron en una asamblea en un lugar llamado Cades Barnea y decidieron enviar a una comisión de 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Ahora, lo interesante de la historia es que la experiencia de estos hombres, y escuche bien, porque esta es la base del mensaje, la experiencia de estos hombres tuvo un impacto sobre Israel que duró 40 años. El testimonio de estos hombres impactó la vida del pueblo que duró 40 años. Les costó años de penas y de tragedias. La mayoría del pueblo, dice la Biblia, que falló al no ver la tierra desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva que Dios quería que la vieran. Y esto, al no ver la tierra desde la perspectiva de Dios, los hizo presos del temor. Les dije los peligros del temor. Vea el primer peligro que aparece ahí en sus notas. El primer peligro que el temor nos muestra es que el temor ignora el plan de Dios. Ignora el plan de Dios. A pesar de las cosas que iban a enfrentar, Dios tenía un plan para su pueblo. Esa tierra era de ellos. Ellos simplemente tenían que ir y poseerla. Y les mostró por medio de esa promesa. Ellos iban a poseer la tierra prometida. El mandato de Dios había sido claro. No había un punto de duda en las palabras que Dios compartió para su pueblo. En Deuteronomio 1:21 se nos dice la promesa: mira, Jehová tu Dios te ha entregado esta tierra, sube y toma posesión de ella. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Ve alguna duda usted en ese mandato? No, simplemente vaya y tómela, es suya. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Con todas sus esperanzas y sueños puestos por delante, Moisés animó al pueblo para que tomaran impulso. Dice el versículo en la última parte, no temas ni desmayes, para que tomaran impulso y continuaran con gozo. Y a pesar de que habían llegado tan lejos, es decir, ahora estaban a punto de entrar a la tierra, atravesando el desierto por todas sus inclemencias, hambrunas y sed, ahora no podían cruzar la línea final. ¿Sabe por qué? Por miedo. Tenían miedo de lo que estaba detrás de la frontera. Habían vencido a Faraón con todos sus ejércitos. Atravesaron el Mar Rojo con todo lo que eso significaba. Habían superado el desafío del viaje, pero no podían tomar posesión de la tierra. ¿Sabe por qué? Por miedo, por temor. En muchas ocasiones, usted y yo nos perdemos de las bendiciones y las promesas de Dios por la misma razón, por miedo, por temor. Dios desea que usted crea en Él y se apegue a su plan perfecto para nuestra vida y que no nos dejemos llevar por el temor que muchas veces nos embarga, ignorando de esta manera lo que Dios tiene para nosotros. En 2 Timoteo 1:7 está ahí en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Pablo menciona 3 características cristianas de una vida efectiva, de una vida cristiana efectiva: el poder, el amor y el dominio propio. Y esas están a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Debemos seguir su guía cada día y entonces nuestra vida mostrará efectivamente esas características para decirle no al temor. El doctor David Jeremiah afirma que el poder no se acobarda ante la incertidumbre, el amor nunca es vencido y el dominio propio no se relaciona con la especulación irracional. Nada de temor. En las Escrituras se nos anima a hacerle frente a nuestros temores, dice la Biblia, agarrándonos de las promesas de Dios. Mire lo que dice en Romanos 8:15.
La Biblia dice, pues no habéis recibido un espíritu de cobardía. Dice 8:15, perdón, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No tiene por qué temer. Usted puede clamar a su Padre Celestial. Y aquí tenemos una promesa, que debemos o que podemos acercarnos a Dios con la misma intimidad. Vea la implicación que dice este pasaje: con la misma intimidad que un niño se acerca a su papá, con la misma seguridad. Es más, la palabra Abba Padre, o la expresión Abba Padre en el griego, significa papito. Eso significa. Y la verdad de todo esto, hermanos, es que Dios tiene un plan y que podemos hacerlo nuestro, porque Él es nuestro Padre y Él nos ayuda a vencer el temor. Pero el temor tiene el propósito en nuestra vida de hacernos ignorar el plan de Dios. Ahora vean, en segundo lugar, el segundo peligro del temor. El segundo peligro del temor es que el temor distorsiona los propósitos de Dios. El temor distorsiona los propósitos de Dios. El temor hace que algo hace que predique algo entre nosotros y nos distorsiona la visión de Dios que tiene para nosotros. El temor nos roba la perspectiva de lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Cuando regresaron de inspeccionar la tierra, les dije que habían mandado a 12 espías, pero cuando estos 12 regresaron de inspeccionar la tierra, 10 de los 12 espías trajeron noticias desalentadoras. Tuvieron temor y no entendieron el propósito y el plan de Dios. Es más, en Números capítulo 13, versículo 28, dice lo siguiente: mas el pueblo, esto fue lo que ellos dijeron, esto fue el reporte, esto fue lo que ellos trajeron para reportar al pueblo. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, se está refiriendo a lo que fueron a inspeccionar, es fuerte. Las ciudades son muy grandes, son fortificadas. Y también vimos ahí, dice la Biblia, a los hijos de Anac. Si usted quiere anotar ahí a la par, póngale entre paréntesis, gigantes. Los hijos de Anac eran hombres gigantes, guerreros de 3 metros de altura. Guerreros de 3 metros de altura. 3 metros más o menos viene siendo de 9 a 10 pies de altura. Ellos se sintieron atemorizados. Ellos dijeron: la tierra es fuerte, sus moradores son fuertes, las ciudades son grandes, son fortificadas, no vamos a poder entrar. Y por si fuera poco, o por si esto fuera mucho, dice la Biblia, ellos tienen gigantes. Ahí viven los gigantes, los hijos de Anac. Miren lo que dice en Números 13, 31 al 33. Este es el reporte que ellos trajeron para el pueblo. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que, ahora vea lo que agrega, traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos de en medio de ella son hombres grandes de estatura. Versículo 33, también vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como grillos, dice la Biblia, como langostas, si nos pusiéramos a la par de ellos. El temor, les dije, saca lo peor de nosotros. No nos hace ignorar lo que Dios tiene para nosotros, poniendo nuestros ojos en las cosas negativas y quitando nuestros ojos de Dios, quien es quien pelea por nosotros. Incluso nos lleva a la queja, a la desconfianza, a la frustración y a la desesperación. En Deuteronomio 1:27, parte del reporte dice que ellos se pusieron a murmurar. La gente, el pueblo, comenzó a murmurar en sus carpas. Y vea lo que ellos dijeron: Dios nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Vea qué pensamiento más ridículo.
Vea qué pensamiento más ridículo. Dios nos odia y nos sacó de Egipto para que estos gigantes nos aplasten. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Se da cuenta? El temor distorsiona el plan de Dios. Ellos estaban gobernados por el temor. Tanto que dice la Biblia que terminaron quejándose de algo absurdo en contra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el temor hace esto y mucho más si dejamos que Él controle nuestra vida. Los 10 espías trajeron un cuadro distorsionado del propósito de Dios y terminaron infectando a toda la nación. Mire lo que dice Números 14:1. En toda la congregación, entonces toda la congregación, todo el pueblo gritó y dio voces, y aquel pueblo lloró toda la noche por el reporte negativo que estos hombres trajeron basados en el temor. Todo el pueblo lloró toda la noche. Mientras que ellos vieron 1 o 2 gigantes que moraban en aquel lugar, porque sí es cierto, habían gigantes en aquella tierra. Mientras que ellos vieron 1 o 2 gigantes que moraban en aquel lugar, había un gigante más grande que estaba en sus cabezas y en sus corazones. Y este gigante se llamaba temor. El temor. Alguien dijo que el temor es un ejército de gigantes, porque se multiplica, uno se transforma en mucho. Y eso fue lo que estos hombres vieron. Mire, cuando dejamos que el temor tome control de nosotros, perdemos de vista la promesa de que podemos hacerle frente a todas las cosas por medio de Cristo. Perdemos la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el temor distorsiona nuestra percepción de los propósitos de Dios. No sé si alguna vez usted ha visto esos espejos donde usted se para y usted se ve, pero el espejo está distorsionado. Es decir, el espejo no muestra la imagen tal y como usted se ve. Unos se ven más largos, otros se ven más anchos, otros se ven distorsionados. Así fue como el pueblo vio el plan de Dios. Así fue como el pueblo vio el propósito de Dios. Porque el temor distorsiona el plan de Dios. Ahora, déjeme darle un tercer peligro del temor. Y es que el temor desobedece los principios de Dios. El temor desobedece los principios de Dios. El temor hace que nuestra desobediencia florezca y nos impide confiar en Dios. En la conquista de la tierra prometida, el pueblo se había esclavizado del temor hasta el punto de desobedecer incluso lo que Dios mismo quería para ellos. En Números 14, 3 y 4 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Esta es parte de la queja que ellos estaban dando a Dios. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Su preocupación era que sus mujeres estuvieran bien y que sus hijos estuvieran bien. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: vea lo que hace el temor. Designémonos un capitán, uno que nos lleve de vuelta a Egipto. Ellos se quejaron, ellos murmuraron en rebeldía delante de Dios, incluso hasta que estaban tomando la decisión de ellos ponerse un líder cuando Dios ya había establecido un líder, Moisés. Ellos querían poner un líder aparte de Moisés y alguien que los regresara de donde habían salido, de donde Dios los había sacado. En Deuteronomio 1, 26 y 27 dice: sin embargo, este es el reclamo de Dios para ellos: no quisisteis subir, antes fuisteis, subraya esto por favor, rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Porque el temor nos hace rebelarnos contra lo que Dios quiere. Porque Jehová diciendo, vea la línea que el escritor bíblico presenta: porque Jehová nos aborrece. Eso fue lo que ellos dijeron: nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. Y aunque la verdad pueda ser dura, es una realidad. El temor impulsa nuestra desobediencia delante de Dios. ¿Qué podemos decir del temor? Sino que es simplemente desobediencia, especialmente cuando Dios mismo nos ha dado lo que necesitamos para llegar a nuestro destino. Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En la Biblia encontramos una frase que constantemente se repite: es simple como poderosa.
Es Dios mismo que la menciona de su propia boca, y esta es: no temáis. Si vemos esta frase detenidamente, vamos a notar que está en tiempo presente y está como un imperativo, es una orden presente. Usted no tiene que temer el día de hoy, y mañana usted tampoco tiene que temer el día de hoy, y mañana y pasado mañana, y así sucesivamente. Un imperativo presente es una orden. Y para Israel, esta desobediencia significó la pérdida de toda una generación. A todos aquellos que se habían quejado de Dios, no se les permitió entrar en la tierra prometida. ¿Se imagina? La tierra que por años habían soñado. Dios les dijo: tú te quejas, tú no vas a entrar. Y 40 años dilató. Y duraron 40 años dando vueltas en el desierto, todo por su desobediencia. Números 14:23 dice: no verá la tierra de la cual juré a sus padres. Escuche bien: no, ninguno de los que me ha irritado, dice la Biblia, la verá. Números 14:35: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto, subraya esto, serán consumidos y allí morirán. Y hasta que murió el último de los 40 años, entonces entraron a la tierra prometida. Note que esta advertencia es para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? No debemos dejar que nuestros temores nos hagan desobedecer lo que Dios ya nos ha ordenado. El temor atrapa, el temor aprisiona, el temor mina el corazón de los seres humanos, convirtiéndolo en nada. Esos son los peligros del temor. Pero al entender sus peligros, entonces nos preguntamos: ¿qué podemos hacer si ya tengo los temores? ¿Qué podemos hacer si no aprendí a nadar cuando era un pequeño porque alguien me dijo: te vas a ahogar? ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, nota en segundo lugar, porque en el segundo lugar quiero mostrarles a ustedes la solución para el temor. La solución para el temor. Dios está dispuesto a ayudarnos para hacerle frente al temor. Es Él quien nos provee soluciones prácticas para que, dice la Biblia, salgamos victoriosos en nuestra lucha contra el temor. El problema con muchos de nosotros es que cuando más confiados deberíamos de estar, es el temor quien nos hace preguntar. Y note la clase de preguntas que hacemos. ¿Qué pasa si tomo esta decisión y es la equivocada? ¿Qué pasa si él o ella no es la compañera que Dios tiene para mí? ¿Qué pasa si vuelvo a fracasar en la vida en esta o en aquella etapa? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Cuando pensamos así es porque nos resulta imposible aceptar la sencilla verdad de la naturaleza confiable de un Dios que cuida de nosotros y de un Dios que nos ama. Parece que ellos no entienden que Él jamás nos llama a hacer algo que después nos va a dejar abandonados a nuestra suerte. Es más, el Salmo 27:10 dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aunque su familia le diga no, déjeme decirle que Dios le dice sí, y Él lo va a recibir a usted. Nunca lo va a abandonar. Es decir, que cuando el temor nos hace desconfiar de Dios, el temor nos lleva directamente a la angustia. Dios está dispuesto, allí en medio de nuestra angustia, Él está dispuesto a ayudarnos en medio de nuestros temores. Y por medio de las Escrituras dice la Biblia que Él nos da pasos prácticos en nuestra lucha contra el temor. Y déjeme mostrarle el primero, allí en sus notas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución para el temor? En primer lugar, enfrente su temor con valor. Con valor. Estoy seguro que lo que más deseamos es que nuestros temores desaparezcan y se vayan de nosotros, pero permítame decirle que la realidad es que no se van a ir por arte de magia. No se van a ir por sí solos. Necesitamos hacerles frente. Si queremos derrotarlos, necesitamos enfrentarlos con valor. El Salmo 27:14 dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor.
Ahora, no sé si se da cuenta, pero el tener valor y el cobrar ánimo está entre dos pedazos de pan, como un sándwich. El primero es pon tu esperanza en el Señor y el segundo es pon tu esperanza en el Señor. Usted no puede tener valor, usted no puede cobrar ánimo si no pone su esperanza en el Señor. Y David sabía por experiencia propia lo que significa poner su esperanza en el Señor. Él había sido ungido rey a la edad de 17 años, pero no fue rey sino hasta que tuvo 30 años. ¿Quién va a esperar todo ese tiempo? Alguien que puso su esperanza en el Señor. Mientras él esperaba ese tiempo, había un rey celoso que quería clavarlo con una espada y con una lanza en la pared. Lo persiguió por todo un desierto, el rey Saúl. Y para enfrentar nuestros temores con valor necesitamos poner nuestra esperanza en el Señor. Entender lo que nos produce. Algo que debemos de hacer, hermanos, es entender qué produce ese temor en nuestra vida. ¿Qué nos lo produce? ¿Qué lo puso allí? ¿Cuál es la raíz de ese temor? Hay que detenerse un momento y pedirle a Dios que Él examine nuestro corazón. Él más que nadie sabe dónde reside el problema de nuestros temores y necesitamos dejar que Él nos lo muestre. El Salmo 119, 59 dice: examiné cuidadosamente, y note la frase que usa la palabra de Dios para todos, esa versión, cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Si usted no toma tiempo para examinar su condición, se verá huyendo de esos temores toda la vida. Y tarde o temprano, fíjese, usted si no toma en cuenta este consejo y usted examina su condición, usted se va a ver huyendo de sus temores toda su vida. Y tarde o temprano usted se va a dar cuenta, como Jonás, que usted puede correr, pero nunca esconderse. No hay lugar donde huir de ellos. Así que mejor deténgase, enfréntelos con la verdad y pregúntese a qué o realmente a qué le tengo miedo y por qué le tengo miedo. Ahora, note segundo lugar. El segundo propósito o la segunda consejo que podemos agarrar en nuestra vida para nuestros temores es: haga suyas las promesas de protección. Haga suyas las promesas de protección. Necesitamos aprovechar los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Muchos ignoran la bendición que ellos tienen en sus manos, pero déjenme recordarle que la Biblia dice está llena de promesas reales y prácticas. Es más, las cantamos, ¿no es así? Todas las promesas que el Señor Jesús nos da son grandes y fieles. En ellas para siempre confiaré. Podemos hacerlas nuestras. Simplemente tenemos que descubrirlas. En Josué capítulo 21, versículo 45, cuando Josué ya estaba a punto de entregar el viaje, el cual había entrado en el que se había embarcado en su vida como siendo el líder sucesor de Moisés, vea lo que le dice al pueblo: ni una de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la familia de Israel, subraya esto por favor, quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho, dice Josué, se hizo realidad. Todo. Dios cumple sus promesas. Dios se mostró fiel al cumplir todas sus promesas que le había dado a Israel, y el cumplimiento de algunas de ellas tomó varios años, pero todo, dice Josué, se cumplió. No importa cuántos años dilató, todo se cumplió. Sus promesas serán cumplidas según su calendario, no el nuestro, pero sabemos que su palabra es segura y ahí es donde debemos descansar, agarrarnos de las promesas de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 1:20: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa? Ni una se quedó, ni una se tiró a tierra, todas se cumplieron. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios
para su gloria. Debemos entender, hermanos, que las promesas de Dios son reales y están allí para cada uno de nosotros, especialmente cuando enfrentamos al temor en nuestras vidas. Así que si usted está siendo preso del temor en este momento, agarre una de las siguientes promesas que yo le voy a compartir en esta mañana. En primer lugar, la primera promesa, Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de Dios. Y aquí está la promesa. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Subraya esto. No te dejará ni te desamparará. Agarre esa promesa para usted. Haga la suya. No importa lo que va a enfrentar este año. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Mira la segunda. El Salmo 118:6. Dios está contigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Una promesa que usted puede hacer suya. Mire lo que dice Proverbios 3:25-26. No hay por qué temer de la calamidad repentina, ni de la destrucción que viene sobre los perversos. Versículo 26. Porque el Señor es tu seguridad. Ahora, aquí está la promesa. Él cuidará de tu pie, o que tu pie no caiga en una trampa. Y por último, y creo que la más conocida, ahora déjeme decirle, alguien dijo que hay 3,000, otros dicen que hay 5,000 promesas. Bueno, quién sabe cuántas hayan en la Biblia, pero el versículo 41 de Isaías, el capítulo 41 de Isaías, versículo 10, estoy seguro que es una promesa que usted sabe. Y dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y estos versículos son unos de los que nos muestran el lugar seguro a donde podemos ir a refugiarnos. Son promesas de Dios para enfrentar el temor. Memorícelos, escríbalos, compártalos. Permita que la palabra de Dios fortalezca su vida y la de aquellos que están a su alrededor. Todos los héroes de la Biblia, todos los héroes que encontramos en Hebreos capítulo 11, que estoy seguro que usted ya los conoce, encontraron fortaleza en la palabra de Dios cuando tuvieron que enfrentar parte del temor en sus vidas. Dios está dispuesto a darnos la fortaleza apropiada para cada día enfrentar el temor. Note, en tercer lugar, la tercera parte de la bendición que usted y yo podemos encontrar en medio del temor, en medio de nuestra lucha con el temor, en tercer lugar, es busque tener una relación íntima con Dios. Todos podemos gozar de ese beneficio. Está a nuestra disposición. Pero para ello yo tengo que buscarlo. Busque tener una relación íntima con Dios. Pensemos por un momento en los espías que entraron en Canaán para inspeccionar la tierra. Dijimos que fueron 12 los que fueron enviados, ¿se recuerda? Uno por cada tribu de Israel. Pero yo solo he hablado de los 10 que trajeron el comentario negativo. Yo solo dije de 10 que trajeron un reporte negativo para el pueblo. Los mismos estos, dice la Biblia, trajeron un informe que llenó temor al pueblo, tanto que pasó llorando toda la noche. Pero los dos otros espías estaban en total desacuerdo con el informe que los 10 presentaron. 2 hombres que resaltan en la historia bíblica como hombres de valor, llamados Josué y Caleb. La Biblia dice de ellos dos que en ellos dos hubo otro espíritu, así es como lo presenta la Reina Valera. Hubo en ellos otro espíritu, Josué y Caleb. Ellos fueron al mismo viaje, los 12 fueron al mismo lugar. Los 12, los 10 y los 2, vieron las mismas ciudades fortalecidas. Incluso vieron los mismos gigantes. Vieron los mismos frutos y las mismas dificultades, pero tuvieron un concepto diferente a los demás. ¿Sabe por qué? Ellos dijeron: podemos hacerlo. Los 10 dijeron: esa ciudad traga a sus moradores. Estos 2 dijeron: no, vamos, nos los vamos a comer como a pan. Un escritor
hablando de las dos diferencias, un comentarista decía, está ahí en sus notas porque me llamó mucho la atención, la diferencia entre los 10 y los 2 fue que utilizaron distintas formas de medir. Los del grupo negativo midieron a los gigantes en su propia estatura, mientras que Josué y Caleb los midieron por la estatura de Dios. Los 10 fueron los primeros, escuche bien, porque de todo lo que Dios dijo que iba a morir toda esa generación, los 10 fueron los primeros que murieron. La generación iba a morir, pero de toda la generación de 40 años, estos 10 espías fueron los primeros que murieron. Y Josué y Caleb fueron los únicos dos de los 2 espías que entraron a la tierra prometida. ¿Cuál fue la diferencia? Su relación con Dios. Mire lo que dice Números 32:12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Subraya esa última frase, por favor. Fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué significa eso? La Nueva Traducción Viviente dice, porque ellos han seguido al Señor con todo su corazón. Ellos simplemente fueron diferentes a los demás. La Biblia dice claramente que estaban llenos del Espíritu de Dios y que andaban con Él todos, en todos sus caminos. Fueron perfectos en pos de Jehová. Esto nos habla, hermanos, de la clase de relación que Josué y Caleb tenían con Dios y por eso pudieron vencer el temor. En primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, pero donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No sé si se fijó, pero en ese versículo dice que lo opuesto al temor no es el valor, sino el amor. El amor que usted puede sentir por Dios. Podemos resolver nuestros temores concentrándonos en su amor inmensurable para nosotros y luego permitiéndole a Él que Él ame a otros a través de nosotros. Su amor, dice la Biblia, calma todos nuestros temores y nos da la confianza de poder descansar en Él. Termino con esto. Podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el temor, comenzando a descansar en los brazos de nuestro buen Dios, quien tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe usted? Déjeme hacer una pregunta. ¿Sabe usted a quién ir cuando usted siente temor? ¿Sabe usted a quién ir cuando usted siente temor? Mire, quiero compartir con ustedes. Nuestra bebé Sarita, ella puede andar corriendo por toda la casa y a veces sus hermanos mayores comienzan a seguirla para espantarla. Y mientras la están espantando, ella está corriendo por todos lados, pero ella sabe a quién ir, sabe dónde ir y quién no la va a espantar, sino quién la va a proteger. Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, póngale entre paréntesis el temor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra lucha. El primer enemigo que vamos a enfrentar en este 2025 es el temor. Y podemos luchar contra él y salir victoriosos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, ayúdanos, Padre, a entender nuestros temores. Nuestra oración es que podamos reconocerlos, Dios. Que en medio de nuestras luchas sepamos por qué tenemos miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Y cuando descubramos cuál es la fuente de nuestros temores, Señor, ayúdanos a vencerlos con el poder de tu palabra. Señor, si es por algo que alguien nos dijo, si es por alguien que
nos repitió constantemente cuando éramos niños. Y ahora somos presos de esas palabras. Ahora estamos atados, amarrados a esas cadenas. En ti podemos ser libres. Por eso nos acercamos a ti, Señor. Por eso hemos venido a tu palabra, para estudiar y aprender que tú no eres quien nos da ese espíritu de cobardía, sino que tú nos has equipado con poder, amor y dominio propio para vencer ese enemigo que se llama temor. Es un enemigo silencioso que viene cuando menos lo esperamos. Señor, gracias porque nuestros hijos nos dan lecciones. Y la lección que nuestros hijos nos dan es que ellos confían en sus padres porque saben que ellos tienen cuidado. Saben que ellos van a protegerlos. Ellos saben a quién correr. Lamentablemente nosotros, Señor, en ocasiones no sabemos a quién es. Conocemos de ti, sabemos quién eres, pero no vamos a ti. Entonces somos presas del temor. Somos esclavos de algo a lo que huimos. Somos esclavos de alguien que viene y nos recuerda. Somos esclavos del temor. Nuestros pensamientos están aprisionados en el temor. Y cada vez que queremos hacer algo, lo primero que pensamos: ¿y qué tal si fracaso otra vez? ¿Y qué tal si vuelvo a fallar? ¿Y qué tal si no puedo? Somos esclavos del temor. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos libertad, encontramos promesas. Y una de las promesas que encontramos es que nada nos puede separar de ese amor tan grande. Una de las promesas que encontramos es que tú nos has dado amor, poder y dominio propio para hacerle frente. Una de las promesas que encontramos es que podemos confiar en ti y no vamos a tener temor, sino valor para enfrentar nuestra lucha contra el temor. Señor, si hay alguien aquí en este momento que está teniendo esa lucha contra algún temor, permite que sea tu palabra la que lo haga libre. Que tu palabra le muestre en primer lugar por qué tiene ese temor en su vida. Y en segundo lugar, que tu palabra sea quien lo haga libre. Gracias por la bendición, Señor, que nos diste de reunirnos el primer domingo del año y comenzar nuestros estudios en este tema que necesitamos hablar. Gracias por la confianza que podemos depositar en ti. Porque podemos confiar en ti, dice el salmista, y el Señor nos libra de todos nuestros temores. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.